Sobre este mismo tema, este martes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó un informe sobre los derechos de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. A un año de este acontecimiento, el organismo realizó 2 recomendaciones a las autoridades locales debido a que identificó 9 problemáticas que involucran las obligaciones de las autoridades. Entre ellas destacan irregularidades en el proceso de reconstrucción, ya que, según el organismo, se vulnera el derecho a la vida. Existe también falta de certeza, claridad y transparencia sobre las condiciones de suelo de la ciudad y no se reporta el desplazamiento forzado de personas a causa del desastre. Al respecto, la ombudsperson Ashieli Ramírez Hernández dijo que se han emitido algunas propuestas, como la presentación de un informe exhaustivo sobre las carpetas de investigación en curso y concluidas sobre los fallecimientos, lesiones de personas y daños patrimoniales, además de la implementación de una estrategia conjunta y coordinada para la atención de grietas y hundimientos, así como acelerar los trabajos de reparación, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura. A pesar de los significativos esfuerzos desplegados por las diversas autoridades de la Ciudad de México ante el desastre, existe una percepción de que la actuación gubernamental ha sido insuficiente.